Vamos a hablar nuevamente del caso de Esther López. Parece ser que la hermana ha hablado en varios programas de televisión y ha denunciado bulos en contra de la investigación de la Unidad Central Operativa. La hermana ha dado su valoración después de que la jueza que investiga la muerte de la vecina de Traspinedo, Esther López, haya vuelto a enviar la causa a la Audiencia Provincial de Valladolid para incorporar los últimos informes de la Guardia Civil tras ese registro al antiguo chalet de Óscar, en donde aparecía justo ese zulo, bueno, ese cuarto secreto. Y en los informes pues dijimos que ya comentamos que no había absolutamente nada. O sea, la Guardia Civil decía que no había hallado restos biológicos de Esther en el sótano de Óscar, y de hecho es que en todo el sumario del caso no va a haber ADN de Esther en ninguno de los puntos en los que la Guardia Civil indica que estuvo esta chica. Entonces es cierto que hay... También varios medios han vuelto a sacar sus programas acerca de este caso, preguntándose qué es lo que pasó exactamente aquella fatídica noche de alcohol y sustancias que acabó con una muerte agónica. Según estos medios de comunicación, decían que Esther y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, habían recorrido distintos establecimientos, el último bar, Castillo de Traspinedo, el 12 de enero de 2022. A partir de aquel entonces, la fallecida y Óscar, el único sospechoso hasta el día de hoy por la muerte de Esther, se quedaron a solas en aquel Volkswagen T-Roc propiedad de él, y que a día de hoy obviamente sabemos que es el arma del crimen. Esther manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado sustancias, y Óscar le ofrecía dormir en la casa familiar y ella aceptaba, supuestamente, según estos medios. Decía: lo que pasa es que tras una discusión Esther abandona el lugar a pie, Óscar a bordo de su vehículo la sigue a 40 km por hora y la alcanza por la espalda. Sostienen atropello intencionado, que la intención era terminar con su vida en un arrebato en caliente, según la Unidad Central, y que Esther, después del atropello, aún estaba viva y si lo hubiera atendido habría sobrevivido. Pero lejos de esto, Óscar, en vez de llamar a las emergencias porque ella iba a decir que sufrió un atropello y que había sido él, pues dejó que agonizara hasta morir. Luego el acusado, presuntamente y según estos medios, ocultó su cuerpo, sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta. En cuanto le fue posible, dicen, bueno. Y luego no fue localizado hasta varios días después, bueno, varias semanas mejor dicho. Esta es toda la información que sacaban estos medios de comunicación detallando cada una de las cuestiones, pero es que luego a raíz de estos comentarios y de estos artículos, como os digo, de los medios, aparecía una persona que no sé quién puede ser, pero es una persona que cree, en este caso, que la UCO no tiene información relevante para lo que están publicando en los medios y dar como hecho que el caso está resuelto y que es Óscar el presunto culpable de la muerte de Esther, el presunto culpable de ese atropello con el T-Roc. Ahora vamos a ver esto, cuáles son las cuestiones que cree que no son ciertas en torno al relato de la Guardia Civil sobre el único acusado, pero antes vamos a ver lo que dice la hermana, porque nos encaminamos ya al juicio por este caso, en donde se van a cerrar muchas bocas, seguro. Inés López, con la hermana de Esther López, a la que agradezco infinito que quiera concedernos esta entrevista porque seguimos entendiendo su dolor y lo respetamos hasta el extremo. Sí. Porque la familia de Inés, la familia de Esther López, lleva 4 larguísimos años reclamando que se haga justicia. Y son prácticamente los mismos que llevan libertad condicional, el único investigado por ese asesinato. Según los investigadores, la madrugada del 12 al 13 de enero de 2022 tuvo una discusión con una de las personas con la que había estado de fiesta, con Óscar. Presuntamente este le atropella, lo hace intencionadamente, con su coche, y después, supuestamente, presuntamente, ocultó su cuerpo. Él jamás ha reconocido los hechos. Insisto, hoy vamos a charlar con Inés después de que la Guardia Civil registrara ese sótano oculto en casa de la familia de Óscar Sanz. Allí no encontraron ningún resto biológico de ADN, nada de Esther. Y ahora el caso vuelve a la Audiencia Provincial de Valladolid a la espera de que al final se ponga fecha al juicio, que es lo que lleva reclamando Inés durante tanto tiempo. Inés, lo primero, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Y qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras después de todos estos días tan difíciles, entiendo?
Inés, no sé si me escuchas. Hola, Inés, Adela. Bueno, gracias a vosotros siempre. Pues han sido unos días un poco... Sí. Perfecto. Sigue. Yo sí que... Tenemos Sí, un han problema sido con el unos días un poco sonido, difíciles Inés. Vamos a porque, hacer una cosa. Vamos a hacer No nos esperábamos todo este revuelo ni un recordatorio porque tenemos mucho retardo, que solemos decir. Entonces, hasta que le llega mi pregunta, esto puede dificultar la comunicación. Vamos a recordar cuáles son las pruebas que hay ahora mismo contra Óscar Sanz y que están a la espera de ese juicio. Enseguida seguimos charlando con Inés. No hay restos de ADN de Esther en la bodega subterránea en la que fuera la casa de Óscar Sanz, pero esto no invalida la extensa lista de evidencias que la Fiscalía ya tenía presentes. Contradicciones verbalizadas por el único sospechoso por la muerte y desaparición de Esther López. Yo no llamé a Esther después de atropellarla para encontrar su móvil. Yo no llamé a Esther 2 veces a media mañana para saber si su móvil estaba ya apagado. Contradictorio, porque la realidad es que los registros telefónicos sí detectan llamadas de Óscar al teléfono de Esther tras el atropello y varias veces a media mañana. Yo no intenté involucrar a otras personas de la zona o amigos de Esther en la desaparición. A pesar de que los investigadores consideran que sí. Yo no volví atrás. Claro, y el tema de las llamadas ya por la mañana, ¿por qué serían? O sea, porque la UCO cree que se estaba haciendo una coartada a este señor o... ¿Cómo es la cosa? Las primeras, supuestamente, para encontrar el teléfono móvil, ¿no? Entonces sitúan esas llamadas porque la atropella, no sabe dónde está el teléfono y tal, pero las siguientes, que serían para formar una coartada de que no sabía dónde estaba ella o algo así. Pinedo a mediodía con el móvil en modo avión, no sé activarlo. Pero la investigación apunta que hay indicios claros de que su móvil dejó de emitir señal en un periodo clave cuando estaba en Traspinedo. Yo no busqué en mi móvil una docena de veces la curva en la que se encontró el cadáver. Pero sí se han detectado búsquedas repetidas de esa zona concreta. Óscar además acusa a la UCO de inventar y manipular pruebas como las encontradas en su propio coche. Mi coche no tenía ningún golpe, se lo dio la UCO. Yo no borré 2 veces la centralita de mi coche, lo hizo la UCO. El ADN de Esther en el maletero de mi coche lo colocó la UCO. Múltiples contradicciones que chocan directamente con las certezas de los investigadores y que lo señalan como principal y único sospechoso por la desaparición y muerte de Esther López. Bueno, yo la verdad no tengo ni idea de si él es culpable o inocente. Bueno, no es que no tengamos ni idea, sino que no podemos decirlo. Eso lo tiene que decir, se tiene que dirimir en un juicio. Pero sí que hay algo que me llama la atención, el tema de la telefonía, la tecnología. Parece que lo incrimina en cierta manera a él, parece que algo sabe. No sé si por encubrimiento o por algo más de lo que la Guardia Civil piensa, pero es cierto que el tema del atropello justo con ese coche, que debería ser una parte exquisita, una parte fundamental de todo el puzzle por parte de la Guardia Civil, ahí vienen los problemas y aquí lo hemos estado explicando, ¿no? Porque de no haber desperfectos compatibles con ese atropello como el que se presupone en los informes, los borrados de la centralita, que son bastante dudosos sinceramente, el tema de la pintura azul que ya comentamos en la ropa de Esther, que no se corresponde con ese vehículo ni con ninguna parte del chalet del investigado, es que queda como por saberse, queda por demostrarse una parte fundamental del relato en contra de este señor. Entonces, es que hay pruebas que lo pueden llegar a incriminar y pruebas que lo pueden llegar a exculpar de absolutamente todo. Y esto es aquí donde vienen los principales problemas que llevamos comentando en estos últimos vídeos, adentrándonos en el caso de Esther López, que como siempre os leo aquí abajo en comentarios y cada uno de vuestras exposiciones. Me gusta saber vuestras opiniones porque de hecho hay mucha gente dentro de los foros que se ha estudiado el caso a fondo, o sea que saben muchísimo de este caso, muchísimo más que los periodistas, seguramente mucho más que nosotros que lo comentamos en estas últimas semanas, pero sí es cierto que de todo lo que se va a poder demostrar, que seguramente sea bastante en su contra, porque no creo que le estén encajando un crimen porque sí, sino que es cierto que no todo encaja con el coche
que se dice que es el arma del crimen, y esto es aquí donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a explotar la defensa de Óscar, el tema de CESBIMAP y ese informe en el que se asegura que con ese coche no se ha atropellado absolutamente a nadie, y esto no, obviamente no es que estemos dando nosotros esta opinión, sino que son unas empresas que obviamente son importantes y que se va a intentar delimitar, se va a contradecir los informes del ERAD, de la Guardia Civil, y creo que no se pueden llegar a obviar las explicaciones que dan en ese sentido. Bajo mi punto de vista parecen bastante convincentes, pero luego veremos qué es lo que sucede, si esos golpes sí que estaban, si primeramente la Policía Judicial de Valladolid hizo un mal trabajo de investigación en torno a ese Volkswagen T-Roc, porque vimos aquí la inspección ocular y decía, no, 2, 3 arañazos. ¿Cómo es posible eso? Van a tener que explicarlo muy bien, porque es que si no... No, es que luego lo miraron mejor. No, es que literalmente en el informe después de la inspección ocular, en el segundo informe que hacen, dice que tiene una abolladura. O sea, ¿cómo es posible que inspeccionen un coche dado en los primeros instantes de la investigación por parte de este acusado a día de hoy, único acusado, y no digan que hay una abolladura en ese coche? O sea, es que eso, bajo mi punto de vista, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, ¿qué pasó ahí realmente? ¿Qué pasó? Porque ahora entendemos el por qué él decía, no, es que ese golpe o esos desperfectos los hizo la UCO y tal. Bueno, yo no sé si los hizo la UCO o quién hizo eso, o si estaba de antes o si no lo vieron, pero ahí va a haber que explicar todo esto. Hoy los duendes de las conexiones no están con nosotros. Enseguida vamos a intentar recuperar esta conexión con Inés López. Será en unos minutos. Queremos hablar con ella y también mandarle de verdad el agradecimiento y el abrazo, porque son días muy, muy complicados. Mientras tanto, vamos a avanzar con esta también última hora, porque por una deuda de entre 3.000 y 5.000 euros, esa sería la... O en su Enricote, muy familiar, y empiezan a sospechar de que podría haber sido secuestrado Adela, incluso haber sido víctima de un robo violento. Volvemos a lo del prestamista, porque manejaba cantidades muy fuertes de dinero en metálico. Esta es la última hora que nos llega desde Alicante, pero ahora sí, 11:21, podemos hablar ya, espero, en este caso Inés, perdónanos, sin ningún tipo de interrupción, con Inés López. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Te preguntaba antes que cómo estáis, porque han sido días muy agitados en el que tú en un primer momento hablas con nosotros, pero ya dices un comunicado porque no puedo más con esta tensión. ¿Qué tal estás? Eso es lo primero. ¿Sabes lo que pasa, Adela? Que ha sido una investigación tan larga, nos ha costado tanto llegar a la audiencia, que cuando hemos llegado de repente... aparece este zulo, o como quieran las indignadas de sus abogadas llamarlo, ¿no? Pues hombre, fue un batacazo, porque, jolín, estábamos ya a las puertas del juicio, como volvemos a estar otra vez. ¿Qué pasa? Que es normal que lo tengan que investigar. Esta gente son los mejores equipos de España, no pueden dejar esta puerta abierta. Es que es normal, es totalmente normal que lo tuviesen que investigar. Se han investigado tantas cosas de las que no han salido nada hasta que se ha encontrado un hilo conductor, o cientos de ellos que todos daban a Óscar. Pero de esto tratan las investigaciones, ¿no? Las buenas, claro, las complejas. Pues mire, se ha investigado desde la familia hasta a un repartidor que pasaba por la calle ese día. No se le ha investigado solo a este ser, se le ha investigado a todo el mundo. Estás poniendo en valor la investigación, y fíjate que lo que ha hecho precisamente la defensa de Óscar Sanz es decir, pero ¿cómo están diciendo que yo no advertí que este sótano, porque a la abogada de Óscar Sanz no le gusta que se le llame zulo, sino sótano, este habitáculo estaba aquí? Si vinieron y vieron claramente que había una especie de baldosa remarcada. Está poniendo en entredicho, entiendo, la investigación, Inés. ¿Sabes lo que pasa? Que es la única baza con la que juegan, intentar poner en entredicho una investigación. Es totalmente lógico que eso se inspeccionara,
porque aquí no se deja ningún cabo suelto, nada, está todo súper atado. ¿Para qué? Para que luego puedan utilizarlo y alargar la agonía, que es lo que llevan haciendo 4 años y medio de la familia, ¿no? Sí, Inés. Pues mira, ya está inspeccionado. A ver, obviamente entendiendo el dolor de la familia, seguramente cualquiera de nosotros estando en su situación pensaría igual o parecido, pero sí que es cierto que no siempre todas las investigaciones por parte de la Guardia Civil son acertadas, o sea, y puede que estén en lo cierto en algunos puntos y puede que en otros no. De hecho, la mayoría de cosas dentro de los informes también son indicios y aún por encima hipótesis, que al final la jueza, pues claro, en muchas de las cuestiones en contra del investigado no pueden salir, pero tampoco, porque mucha gente decía, de momento los informes que hay no son suficientes para sacar a Óscar del punto de mira, o sea, los informes de la defensa, los informes de CESBIMAP, del perito, de tal, no son capaces de sacar a Óscar del punto de mira. Esto es cierto, pero es que tampoco los informes son tan importantes como para, por ejemplo, meterlo en prisión, ¿no? Porque la familia quería que lo metiesen en prisión, pero parece que no hay pruebas contundentes para tal cosa, ¿no? Esto a la única persona que le ha beneficiado es a él, está claro, porque está disfrutando de más días de libertad que no le pertenecen desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ya está, esta persona vuelve a estar a espera de juicio por asesinato. Inés, te decía, y me acordé mucho de ti, porque esos días que todos seguíamos claramente lo que estaba ocurriendo ahí en esa investigación, el análisis forense luego de los restos, si había o no muestras de ADN de tu hermana, que en la segunda jornada de la inspección, en la primera sí que fue Óscar Sanz, pero en la segunda no. Y leo un entrecomillado, que nos lo contó aquí Badía, decía, no fue el segundo día porque según su abogada tenía cosas mejores que hacer que perder el tiempo. Y yo ese día me acordé de ti. Pues una persona que ha sido capaz de hacer lo que hace, que ha sido capaz de decir que la UCO ha hecho el gilipollas en su casa, es una persona... El segundo día no ha ido porque le habrán dicho, quédate calladito que estás más guapo. Porque, madre mía, para un día que hablas, sube el pan. Pero no es que haya perdido los nervios, no, esa persona es así. Inés, tú decías... A ver, también hay que recordar que en las declaraciones que hizo el investigado Óscar Sanz, lo que decía es que Esther era una amiga, o sea, no, como tal no era amiga de él, sino que en realidad su amiga era Inés, o sea que era una amiga de toda la vida. Esta chica y su hermana, pues obviamente es la tristemente fallecida en este caso. Lo único que se está alargando es su estancia en libertad, esa libertad condicional que ha estado, en libertad de momento como investigado, pero en libertad. Hay suficientes... Como acusado, eso es. Hay suficientes pruebas, y eso lo habéis dicho siempre, que encuentren o no encuentren algo en ese sótano, no importa, porque ya está todo lo suficientemente armado como para poder sentarle en el banquillo y encontrar una acusación. Eso lo mantenéis. Exacto, es que no se exime de absolutamente nada. Es como cuando se han inspeccionado pues su piscina, no había nada, ¿vale? Si lo que tenían que tener ya lo tienen, porque había una fibra rota del abrigo de mi hermana cuando era nuevo, tenía 3 días ese abrigo, una fibra rota que indica que ya estaba atropellada, ya estaba roto el abrigo como apareció después del asesinato en su porche. Es que ahora a mí me da igual, claro que había que investigarlo. Hombre, si tú te compras una casa en la que sabes que hay una investigación por un asesinato y aparece un zulo donde no te habían indicado los vendedores que existía, ostras, ¿cómo no vas a avisar? Yeah. Es que si lo entendemos nosotros, lo tiene que entender todo el mundo. Pero bueno, pues ya está, se ata más todo lo que ya tenían. Ahí no ha habido, obviamente no la ha bajado ahí porque no hay absolutamente nada.
ya está. La ha tenido donde la ha tenido, donde ya está demostrado en el informe. Inés, A ellos, ahora claro que les interesa meter un poquito de basurita a los cuerpos que han investigado este asesinato, pero lo tienen bastante... Que han sido muy, muy, muy meticulosos. Yo quería preguntarte si tenéis noticia, información, alguna pista sobre esa fecha del juicio, qué es lo que estáis esperando. El otro día Moya apuntaba que podría ser septiembre, octubre. ¿Tenéis alguna pista ya de la fecha? Pues más o menos conjeturas, como Ángel, ¿no? Pero bueno, el tiempo que se ha perdido ha sido mínimo. La verdad que ha ido todo súper rápido para todo lo que se ha movido, para todas las personas que han intervenido en esto. Y ya está en la audiencia otra vez. No creo... Sigue el mismo juicio del que estábamos a la espera para entrar nosotros, así que no creo que la demora sea ya mucho. Voy adelante. De verdad, Inés, escuchándote, os dignifica, ¿no? Que además encima digáis, bueno, pues que ya va rápido, por fin llega, 4 años y medio, ya sabemos a quién beneficia todo este retraso y a quién perjudica, pero es que además, quiero decir una cosa más, Adela, que igual Inés no lo puede confirmar. Además, la familia está sufriendo extra porque hay gente que se está dedicando a esparcir bulos en medios no en medios de comunicación, en redes, etcétera, y de manera organizada. ¿Lo habéis denunciado? Porque me llega a mí que sí. Sí, bueno, son bulos, pero bulos a nivel, pues que han aparecido cosas, bulos contra la investigación. Entonces, que le perjudican a él, al asesino de mi hermana, ojo, pero hemos ido a denunciarlo porque a nosotros lo único que nos interesa... Bueno, hablan aquí de supuestos bulos en torno a la investigación. Es cierto que yo no tenía ni idea del mediatismo que había en redes sociales con el caso de Esther López. Sabía que había polémica, pero la verdad es que estoy viendo que hay como muchísima gente que quiere tener razón en este caso. Que le encantaría tener razón por la investigación que seguramente... llevan a cabo después de mucho tiempo que ha pasado, han pasado ya 4 años, y por lo cual veo que hay un montón de gente que necesitan tener la razón en este caso, y sinceramente siempre lo decimos, no, en los casos no nos adentramos para tener la razón, eso no tiene ningún tipo de sentido, nos adentramos para conocer la verdad, y eso es lo que nosotros queremos saber de un lado y de otro, cuál es la defensa, cuáles son los apartados que salen de los informes de la defensa, porque prácticamente nadie los estaba contando. Entonces nosotros pues evidentemente los ponemos en entredicho algunas de las cosas de la UCO, de la investigación, porque es lo que va a pasar en el juicio. O sea, que lo hagamos nosotros o lo haga alguien en un foro, pues es algo normal, entre comillas, como pasa en cualquier otro caso, y me parece que eso no son bulos, o sea, simplemente son parte del relato dentro de casos no resueltos como lo es este. Lo único que queremos es que se sepa la verdad que ya existe en esos informes. No queremos que la gente se piense que hay ADN de mi hermana ahí, como se ha publicado, que hay otros 2 detenidos, no, es que eso no nos interesa. Nosotros queremos única y exclusivamente la verdad que está corroborada por pruebas tecnológicas y pruebas objetivas, que eso es irrefutable, no hay manera de tumbarlo. No es un coche que pasaba por la curva grabando y no he visto nada. Pues nada. A ver, obviamente eso una jueza va a tener que decidir si son pruebas irrefutables o no, si son cosas que se pueden demostrar fácilmente o no, y lo veremos. No, lo nuestro, en lo que nos basamos, es en la maravillosa investigación, en el trabajo demoledor que han hecho estas personas. Y no Inés, queremos que a mí que digan lo que quieran, pero de la investigación no. Inés, secundo tus palabras, porque hay que quitarse el sombrero con los investigadores con esas amplias diligencias que han hecho y llevándolo directamente ya de la audiencia provincial. Quería preguntarte, como en el Zulo no se han encontrado principalmente esos restos biológicos que apuntarían a que tu hermana estuvo en ese sótano, en ese Zulo,
¿Qué explicación encontráis a esas manos de lavandera, a esa humedad que tenía tu hermana, a esos en este caso, hongos que presentaba la ropa, por ejemplo? ¿Tenéis alguna explicación? Bueno, mi hermana cuando la asesinaron era enero, en Castilla y León, en Valladolid. Es un pueblo donde vive esta persona, no es mi pueblo, es una urbanización. No paraba de llover, estuvo muchísimos días, 20 y tantos días a la intemperie, ocultada en una zanja. Entonces creo que hay poco que intentar contestar. Es que a ver, es cierto que la familia no tiene que saber ninguno de estos datos forenses, o la familia no tiene que ser forense, no tiene que ser criminólogo, o sea que preguntarle este tipo de cuestiones evidentemente no tienen por qué saber esto. Es algo que es normal, no estamos achacando absolutamente nada, ¿no? De hecho, es cierto que según la UCO, lo que dicen de la estación meteorológica, que lo tenía por aquí, dicen que los datos en Traspinedo entre los días 13 de enero y 5 de febrero de 2022, la precipitación y la temperatura, viento, humedad, ocaso, dicen que la estación meteorológica más próxima a la localidad de Traspinedo sería la estación automática de Sardón de Duero, y entre los días 13 y 5 de febrero de 2022 no se registraron precipitaciones en esa estación. Dicha estación no registró información sobre meteoros. A ver, yo sinceramente no sé si por estar a unas temperaturas muy bajas, como se había dicho que había, ¿no?, justo en esos instantes, podían tener ese tipo de manos de lavandera. Es cierto que el propio Aitor Curiel dijo en varios programas que tenía que haber estado por ejemplo, en una piscina, ¿no? Por ejemplo, en un medio acuático, hablaba él. Pero bueno, todo esto no se llegó a demostrar, y así no tenemos, es que tampoco tenemos el sitio concreto en el que supuestamente pudo haber estado, ¿no?, su cuerpo. Yo creo que de los 20 y tantos días llovieron 20. Ya. Inés, me admira cada vez que hablo contigo. De verdad, me admiras. Perdón, te admiro. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Por la entereza con la que hablas, por los detalles tan duros que tienes que no solamente pensar, recordar, sino verbalizar, y todo porque se haga esa justicia. Aquí vamos a estar contigo y lo vamos a seguir muy de cerca. Insisto, te doy las gracias por querer compartir estas palabras y este pensamiento con nosotros hoy en Mañaneros 360. Lo hacemos de corazón. A vosotros, Adela, siempre. Un abrazo. Damos las gracias a Inés López por estar con nosotros, pero también vamos a conocer la historia de Cristina. Bueno, también es cierto que, bueno, se estaba contando antes de estas informaciones que salían en medios de comunicación. Este es El Debate, es un periódico que también figura Nacho Abad por aquí, pero que hablan de información detallada, ¿no?, en torno a este caso. Antes hablábamos con las fotografías de ese cuarto secreto, fotografías de la cuneta, de esta carretera donde buscaron sin éxito en los primeros instantes. Vemos aquí algunas fotos del caso, y luego llega una persona que decide intentar contradecir todos los informes que salen en estos medios, ¿no? Dice que el Departamento de Escena del Crimen volvió a inspeccionar el T-Rock en abril, y que ahí es donde aparece la abolladura que no aparecía en enero. La pregunta es ¿por qué no se habla de esto? Dice un tal Pedro López, dice que se observa un hundimiento en el paragolpes junto con la unión con la aleta de la rueda delantera. Estos son parte de los informes que comentamos el otro día, pero expone más cosas. Esta fotografía, la cual expusimos, ¿no?, de CESBIMAP, de estos informes, a ver si se está viendo ahí todo perfecto. Dice que al T-Rock le faltaba el faro, que los peritos de la defensa no pudieron peritar porque les dijeron que estaba siendo analizado. Analizado con la investigación concluida. ¿Por qué no se habla de esto? Bueno, el Departamento de Escena del Crimen inspeccionó el T-Rock los días 28 y 29 y no se encontraron ni un solo desperfecto en el frontal y en el lateral derecho.
Esto es algo que obviamente va a ser importantísimo por parte de la defensa, que aquí lo van a comentar, y es que dicen que había una transferencia de pintura en la puerta delantera en estas imágenes. Las vimos el otro día también, todas estas imágenes que os mostré, y luego esto de el T-Roc no tenía desperfectos, o sea que tiene desperfectos ahora que no tenía cuando fue requisado por la Guardia Civil y remolcado por una grúa municipal. ¿Por qué no se habla de esto? Bueno, no sé si es Óscar quien lleva esta cuenta o quién puede ser, pero se está haciendo también una defensa en torno a este acusado en los hechos. No sé si hay alguna cosa más que exponga por aquí esta persona. Vamos a ir un poco más arriba, igual aquí. Vale, pues creo que no sale nada más, pero estos serían los aportes que hay o que hace acerca de este caso. Aquí dice: ¿por qué no informáis de que la jueza de instrucción designó un perito de Volkswagen en España para asistir en la inspección del T-Roc en abril y que llegado el momento lo dejaron fuera y no lo llamaron? También el tema del modo avión, que esto fue algo que comentamos el otro día, que no se encontraba un intermedio. Lo de la pintura azul, aquí lo vemos, la parte trasera del pantalón de Esther, en esas zonas de desgaste en donde veíamos esa pintura. ¿De dónde sale? La UCO no sabe, no contesta. Es obvio que hay muchas cosas que la UCO no ha demostrado aún dentro de este caso, no sabe de dónde salen muchas cosas y bueno, de ahí vemos algunos de los cuestionamientos sociales que se hacen y que creo que no son bulos, simplemente son relatos que faltan por saber, ¿no? Si realmente pueden llegar a ser ciertos o no, o qué es lo que va a pasar dentro de la audiencia en torno a la ausencia de restos biológicos en ese sótano secreto de la casa de Óscar Sanz. Fiscalía ha reproducido el escrito que ya había presentado previamente para pedir que se transformara en jurado, no ha añadido nada más, con lo que ya en su escrito hablaba de un posible delito de homicidio o de omisión de socorro. Las acusaciones particulares prácticamente han mantenido también lo mismo, y por parte de la defensa, que es lo que me corresponde hablar, de lo otro que hablen ellos, hemos pedido el sobreseimiento de la causa respecto a Óscar. Para nosotros no hay indicios racionales de imputabilidad para Óscar. La causa fundamental que se baraja, que es el atropello, entendemos que hay una máxima en todos los atropellos, y es que en el cuerpo de la víctima y en el vehículo deben quedar algún rastro de un atropello. En el vehículo de Óscar no hay ningún rastro de atropello. Las inspecciones oculares primeras descartaron los daños exteriores e interiores. Hay un vídeo que la prensa publicasteis en el que el coche está impecable. Después aparece un daño que desconocemos, todavía no se nos ha explicado, una pequeña abolladura en el vehículo que desconocemos cómo y cuándo se ha producido. En cuanto al cadáver, el cadáver no presenta ningún vestigio, ninguna partícula, ningún rastro, ni nada que implique a Óscar. Lo único que apareció fue unas partículas de color azul que podrían ser compatibles con una pintura azul, y el coche de Óscar no es azul. La propia Guardia Civil descartó que esas partículas pudieran ser del vehículo de Óscar. Por tanto, si no hay restos del cadáver en el vehículo y en el cuerpo de la víctima tampoco del vehículo, creemos que no hay argumento ni indicio racional para acusar por un atropello, y menos un atropello intencionado. Bueno, en el caso concreto de la muerte de Esther, la primera noticia evidentemente fue por medios de comunicación. Tampoco es que le prestaron atención excesiva, pero sí que tuve una pequeña intuición de que a lo mejor acababa implicado en el asunto. Bueno, cosas que ya da la edad o que da la experiencia profesional. Y efectivamente sucedió. Pues recibí una llamada para que pudiera reunirme con la familia y darles mi punto de vista. Y con ellos me vi en el pueblo, en su casa, y estuvimos conversando. Y bueno, finalmente cerramos esta relación, que al final es una relación profesional y personal muy intensa. Bueno, de momento la instrucción, que es lo que hemos trabajado, ha sido compleja. No ha sido, desde mi punto de vista profesional, han sobrado y faltado cosas. Hemos mantenido una actitud de colaboración todo el rato, pero desde luego el papel de la Fiscalía en Valladolid
en un asunto que implica la muerte de una chica joven en la provincia es muchas veces inexplicable. Ahora, ha sido así como hemos tenido que pelear, ha sido así como hemos tenido que funcionar, y entiendo que de cara al juicio tendremos una mayor cercanía, una mayor homogeneidad en los planteamientos, porque ya está la prueba practicada, pero desde luego sí que en instrucción, si tengo alguna queja o algo, es esto. Los plazos, pues por desgracia son los de los habituales. Hay que tener en cuenta que la media, por desgracia en España, está en 5 años. O sea, el Consejo General del Poder Judicial entiende que un procedimiento que termina con sentencia en 5 años es un procedimiento estándar. Bueno, es como estamos. Sí, de hecho el informe de la Guardia Civil presenta indicios más que de sobra para abrir juicio. Nosotros lo propusimos, o sea, se lo propusimos al juzgado, vamos a ir ya a juicio. Nos dijo que no, a la espera de otras diligencias. Esto yo siempre lo discutiré, pero bueno, esta fue la decisión del juzgado y así nos quedamos. Pero desde luego un informe de 500 páginas, que es muchas veces más que una tesis doctoral, con otras 500 de documentación, era un informe exhaustivo, detallado, varios departamentos de la Guardia Civil involucrados, nada, daba de sobra. Pero fue decisión de la juez mantenerlo. Bien, en este punto en el que estamos no me parece mal, pero ya digo que lo discutiré, vamos. No hay impedimento, ya vamos para allá, es decir, estamos de camino hacia el juicio, el procedimiento de instrucción se ha transformado, por tanto eso significa que ya estamos dentro del procedimiento de jurado, practicando las últimas diligencias de prueba y a expensas de que con todo el material probatorio se decide ir a juicio. Bueno, ahí al final se está ahora mismo haciendo una serie o se están practicando una serie de diligencias en relación con ese punto concreto. Para mí, la discusión del cadáver, dónde estaba, dónde dejaba de estar, es una discusión sobre lo que sucedió después de que mataran a Esther. Con lo cual, si la pretensión es desmontar todo el informe discutiendo si estuvo en un momento u otro, bueno, pues la defensa es muy libre de hacerlo, pero desde mi punto de vista no tiene mucho recorrido, porque lo que no se está discutiendo o lo que se está dando por hecho, es que si hay una discusión sobre un cadáver es que alguien lo mató. Entonces, pues estás dando por hecho que hubo un homicidio, un asesinato. Bueno, la instrucción, vamos a ver, la instrucción ha ido bien hasta un punto donde ya se le ha pedido un poco, o la defensa se ha visto en la obligación de presentar pruebas, donde no habían presentado nada, y lo están haciendo ahora como con cuentagotas. Entonces, esto está perjudicando a la marcha del procedimiento. Por un lado, tienen derecho a presentar las pruebas y a defender a su cliente, y la ley no establece un plazo, con lo cual es un poco a criterio del juez. Es esa parte de arte que puede tener el ejercicio de la abogacía y de la propia jurisdicción, pero no tengo una queja sobre la marcha de la instrucción. Ha sido compleja la investigación, ha sido dificultosa por muchas razones y se ha alcanzado un buen resultado. Yo creo que está bien realizada. Bueno, la cuestión de la situación personal de Óscar, desde luego, es discutida y discutible. Es que no cabe en cabeza de nadie que se dedique a esto, ni en una cabeza policial, ni de un fiscal, ni de un juez, que, por decirlo así, al final todos conocemos a todos y estamos al habla, ¿no? Y yo ya he recibido comentarios, no ahora, de hace ya mucho tiempo, de oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Digo, yo ya no puedo dar más explicaciones. Mi criterio, pero como no es uno más, mi criterio es que esto no podría estar dándose en otras circunstancias. O sea, aquí hay gente presa preventivamente por delitos fiscales, que es deberle dinero a Hacienda, o sea, que es el colmo, lo sabido en este país. Hay por estafas y hay una persona que sigue viviendo en su provincia, donde tiene el foco de la Guardia Civil y donde se dice que es un más que probable asesino o homicida. No se entiende que de cara con el riesgo que existe de fuga, con el riesgo que existe de la pena que afronta, siga estando en libertad. Es una cuestión que desde el punto de vista de la acusación particular a la que represento no se entiende, y yo profesionalmente ya he mostrado mi disconformidad. Lo que pedís para... Va a afrontar, sí, nosotros hemos pedido que se le juzgue por el jurado. Vale. Eso ¿Y es. este año lo podríamos ver? Bueno, no soy yo el que pone las fechas, o sea, esto depende del trabajo de los jueces y de la disponibilidad que haya de salas. Estamos limitados por eso.
no es una decisión de las partes, es una decisión puramente de gestión. Vale, ¿descartas que se prorrogue otra vez la instrucción? Yo entiendo que no debería. Lo que pasa es que la prueba que han pedido es un poco trabajosa y a lo mejor nos encontramos con que hay que hacer una nueva prórroga. Pero en principio yo entiendo que no. La prueba de la defensa ya está practicada, tenemos el juicio, que es donde se debe practicar realmente el resto de prueba, cerremos la instrucción, vayámonos para allá. No habría necesidad. Pero si la juez entiende que quiere hacerlo, pues bueno. Pero no sería malo, o sea, si en 6 meses volvemos a publicar... Será porque hay un trabajo pendiente, pero no sería necesario.